Empezamos. Bien. Sírvanse tranquilos. Estamos viendo la serie Los deberes mutuos, los unos a los otros. ¿Está bien? ¿Qué vimos la vez pasada? Responder bien por más. Sí. Control El mental. amor. Amados los unos a los otros, está bien, considerarnos, etc. Vimos varios aspectos sobre el amor, aspectos prácticos. Es un mandato el amarnos, ¿sí? Y vimos muchos detalles, no vamos a entrar. Pero ahora, la segunda parte en esta serie de los deberes mutuos, vamos a ver a la unidad y la paz. ¿Está bien? ¿A qué nos podemos estar refiriendo? ¿Por qué sí? Te dije que me le iba a cobrarlo. La unidad y la paz. ¿Qué? ¿Qué es? Llevarse bien. Sí. ¿Qué? La comunión. Comunión. ¿Se acuerdan cuando vimos Hechos que vimos dos temas? Que la gente, los discípulos, estaban bien, unánimes, estaban juntos, pero estaban unánimes. ¿Es lo mismo? No. No. Podemos estar juntos acá, pero podemos no estar de acuerdo en muchas cosas. Pero cuando estamos unánimes, tenemos una misma mente. ¿Sí? Y decimos una misma Palabra. cosa. Primera Corintios 1. A ver, en Primera Corintios se tratan muchos problemas y temas densos, como que uno dice era la iglesia una de las más grandes tal vez y con más cantidad de dones y parece que con más problemas también. Y un problema que se trata en Primera Corintios es las... ¿Qué había? Divisiones. ¿Está bien? Una iglesia con muchos dones y tenían facciones, divisiones, grupos. Nosotros somos de Apolo, nosotros de Pablo. Tema que algún día vimos con el tema de la carne. Y no vamos a simplemente pasarlo por arriba de ese tema acá. Pero nos va a servir para nuestro punto de hoy. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 10. Dice así. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, no palabra, cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Esto es una carta que se escribe a ¿quiénes? A los creyentes. Perdonen, siempre estoy con la misma, ¿no? El mismo chascarrillo. Pero entendamos esto. Creyentes, una iglesia de creyentes que tenía contiendas, divisiones, celos, iras. Hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, de los hermanos espirituales. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Esto no puede tener lugar en la iglesia. ¿Sí? Vimos la vez pasada el amor con el que nos tenemos que manejar, la consideración con la que tenemos que tratar a los demás. Y ahora avanzamos a la unidad que empieza a provocar el amor y cómo debemos cuidarla. ¿Está bien? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya en vosotros divisiones. Esto es un mandato. A ver, Pablo siempre lo vamos a ver, esto está bueno que lo entendamos, cómo se manejaba Pablo. Pablo era un apóstol. ¿Qué hacen los apóstoles? Sientan las bases de la iglesia, la doctrina, la palabra. Por eso tenemos muchas cartas de Pablo, tenemos de Pedro, tenemos escritos de Juan, de Lucas. Los apóstoles... Lucas es un apóstol. Hereje. Sentaron las bases
de la iglesia. Esa parte. Pausámelo que ahora. ¿Sentaron las bases? ¿Está muy bien? ¿Sí? Sí, sí, bien. ¿Vos sí? Bajo el brillo para que la duración del video sea más larga. Maravilloso, me encanta. Yo les dije, o sea, vamos a tratar de grabar, está bueno, pero esto no nos cambia. Si nos cambian los comentarios de... Nosotros ahora tenemos que ver cómo nos manejamos. Estos son los deberes que tenemos nosotros como creyentes, cómo debemos conducirnos en la iglesia. Dijimos el amor. Hablamos ahora de cómo debemos llevar en términos prácticos la comunión en la iglesia. Esto es un mandato de parte de Dios. Pablo lo ruega, ¿sí? Os ruego, hermanos, es la manera en que se maneja un anciano, porque él era, en otras cartas dice, yo anciano con vosotros, está bien. ¿Cómo debe manejarse un anciano? ¿Cómo debe trasladar estas ideas a la iglesia? ¿Sí? No con imposiciones, no con retos, no con señorío, dice la palabra, está bien. Entonces ahí vemos cómo debe funcionar la armonía entre los que están en el gobierno de la iglesia y aquellos que son miembros de la congregación, aunque ellos también son miembros. ¿Cómo debemos manejarnos entre nosotros? ¿Sí? Que habléis todos una misma cosa. Tenemos que buscar esto y ya ahora vamos a ver detalles prácticos, ¿sí? De cómo llegar a esto. Hablamos una misma cosa, que no hayan divisiones, perfectamente unidos. ¿Esto es posible? Una misma mente, un mismo parecer. No me compliques más, Nato. No, en serio, ¿es viable esto? ¿Se puede desarrollar en la iglesia? A veces puede pasar y a veces... Debería. Sí. ¿Debería ser una realidad en todas las iglesias? Sí. No sé, miramos alrededor y me lleno de dudas. Alrededor a todas las iglesias. Ey. No, en serio, ese es mi punto hoy también. Esto, digamos, ¿tenemos alguna receta que podemos seguir y funciona? ¿Y podemos asegurar una iglesia unida, unánime, con una misma mente? ¿No? ¿Acá cuántos somos? ¿15, 20? 20 personas alineadas, 15. Más de 3. Una iglesia de 100 personas como la nuestra, o un poco más capaz también, todos unidos y unánimes. No, iba a ir muy lejos. ¿Podemos asegurar esto en la iglesia? ¿En serio? Díganme, escuché. Sí. Es una meta. Es una meta. Es un objetivo. Es algo que hay que llegar. Como que lo veo lejano. O sea, poder se puede, Sí. si no, no estaría acá. No lo Claro, por quería. algo no nos Claro, estamos muy acostumbrados a lo que nos pasa. Bien, sigamos leyendo. A lo que pasa, que miramos alrededor y vemos iglesias con muchas dificultades y que capaz que nosotros mismos en nuestra iglesia, vamos al ministerio, queremos organizar una cosa sencilla y tenemos 20 personas, 20 opiniones, no nos ponemos de acuerdo y claro, la realidad es abrumadora. Pero vamos a la Biblia, vamos a ver qué nos dice la palabra y vamos a ver si esto es capaz que se da, capaz que no, o si lo podemos llevar a cabo de alguna manera. Ey, atentos, spoiler. Romanos 14. Tenemos que madurar este tema, lo vamos, pero va. Romanos 14. Vamos a empezar con algunos puntos prácticos y luego vamos a tener una contundencia. ¿Sí? Vamos a dar vueltas. En Romanos 14, vamos a leer algunos versículos. Versículo 1. Recibid al débil en la fe.
pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, se no come todo. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. A ver, un poquito de contexto, ¿qué pasaba? Tenemos creyentes débiles. ¿A qué refiere esto? ¿Débiles en qué sentido? Más nuevos. Espiritual, ¿cómo? Tienen menos tiempo en la fe. ¿Cómo es que se llama? Neófitos, le podríamos decir, son nuevos. ¿Sí? ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué implica que sean nuevos? ¿Qué implica que sean, dijimos? Costumbres, débiles. Débiles. ¿Pero algo me dijeron acá? Débiles espiritualmente. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Claro, espiritualmente dijeron. ¿Qué quiere decir una persona que es débil espiritualmente? ¿Qué es nueva? ¿Qué condición tiene? No creció. Un niño. Niño. Inmadurez. ¿Está bien? Entonces, a eso va. Niños espirituales. Entonces, claro, el que no conoce mucho, y claro, capaz que anda un poco medio incluso asustado. Ojo, se puede dar el caso que se lleve mucho tiempo y se siga en una niñez espiritual, que lo podemos ver incluso en otros pasajes de 1 Corintios, ¿sí? Que dice que no puedo hablaros como... que dice tengo que hablaros como a niños espirituales y tengo que volver a los primeros rudimentos, porque son carnales. ¿Está bien? Uf, no nos metemos ahí. Recibid a los débiles en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Saben qué pasa? Que a veces nos ponemos a discutir cosas. A veces nos ponemos a pelear cosas en la iglesia con los hermanos, ¿sí? Con más grandes, con más chicos, con mis pares, ¿sí? De cosas que no valen la pena, ¿sí? Acá había un tema de los que comían o no comían ciertas cosas. Habían mercados de carne o puestos de carne donde a veces se vendían cosas sacrificadas a los ídolos que habían quedado. ¿Está bien? Entonces no había que comer eso. Teníamos la ley de los judíos que impedía comer ciertos alimentos también. Entonces, pero no, yo no como. Pero él come, ¿no? Y entonces empezaba a haber algunos problemas. Y se hacían ciertos juicios porque se hacían ciertas cosas y habían conflictos, choques, contiendas, disensiones. Sigamos leyendo. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Disculpen el énfasis, pero ¿entendemos esto? ¿Por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecio a los otros? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que a veces nos preocupamos, ¿no? ¿Qué hace el otro? Y a veces cosas pequeñas, y somos puntillosos. Pero mirá lo que hace, ¿no? Y armamos incluso conflicto por cosas menores. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, deberes mutuos, no nos juzgamos, sino más bien decidir no poner tropiezo. Esto es práctico, esto es una situación activa que debemos desarrollar. No poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado por una cosa menor, ya no andas conforme al amor, nuestro primer tema. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Está bien? Y saltamos y nos vamos al versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Está bien? Debemos recibir a los débiles en la fe. No me encontraba la palabra. No debemos juzgar. Tenemos que tratar de dejar de lado esto. Me pasaba, ¿saben qué? Hablaba, que lo escuché ya en varias iglesias, pero recientemente me lo comentaba un hermano, que claro, en la iglesia había una persona que no estaba viniendo, faltó un domingo, 2 domingos, 3 domingos,
Y claro, no. Encima se sienta en la cena y agarra el pan. Ay, pero no estás viniendo. Hace 2 domingos, 3 domingos, un mes, no lo sé. No, hay que impedir que eso pase. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el que come y bebe juicio cuando hace eso? Uno mismo. Uno mismo. Es el que indignamente participa de la cena del Señor, come juicio y bebe para sí. Así que cada uno es responsable de esas cosas. Cada uno es responsable de en qué condiciones participa de la cena del Señor. Pero a veces nos ponemos locos, ¿no? No, hay que impedirlo. Sacarle el pan de la boca. Largalo, ¿no? Y armamos un problema. Por algo insignificante, algo que encima él va a rendir cuentas por sí mismo. Peor cuando viene alguien nuevo también, que no sabe. Cuando viene alguien nuevo. Claro, están repartiendo comida, qué sé yo, ¿no? Dame 2 que, ¿no? 2 copitas. Y capaz que alejás a una persona que se podría estar acercando al Señor. El hermano mirando. Con todo lo demás agarrándose la cabeza. Cualquier parecido con la realidad. Pero pasa. Y por cosas insignificantes, como dice la palabra, ponemos tropiezo, ocasión de caer al hermano. Como dice después acá, pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, afectamos a nuestro hermano, no andamos en el amor. Así que esto no puede estar pasando. Versículo 10, lo repetimos. ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Seamos inteligentes. Vimos la vez pasada el tema del amor. Yo tengo que amar. Yo tengo que incluso perdonar, soportar. Soportar a veces el ser defraudado, ¿sí? Aguantar a mi hermano. Y no dar lugar a estas cosas pequeñas. Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Especialmente porque a veces estamos tratando de estas cosas con personas que son débiles, que son tal vez inmaduros espiritualmente. Y ya va a haber tiempo. Ya lo he visto muchas veces, que las personas a veces tienen algún defecto, alguna cosa, pero vienen a la iglesia, son amados, son cuidados por la congregación y solos. Naturalmente la palabra actúa en ellos y empiezan a hacer los cambios. ¿Está bien? Y a veces los queremos hacer nosotros. ¿Y saben qué? Hacemos lo contrario. Los alejamos de Dios. Los dañamos a los hermanos. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Cito un pasaje, no lo buscamos, Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todas estas ideas que nos llevan a lo mismo. No hagamos juicios, no juzguemos a los hermanos, especialmente en este contexto de cuando hay, ¿sí? Son nuevos o hay, ¿cómo dijimos? Niñez espiritual, débiles, etc. ¿Sí? Aboquémonos a la unidad. La unidad se construye, la unidad se trabaja, hay que aguantar, hay que soportar. Ahora vamos al pasaje lapidario. Juan 17. Una pregunta. Dale. Cuando también se refiere a débiles en la fe, una vez escuché, me pasó a decir que también podía hacer referencia a las personas que por costumbres o por la vida que tuvieron creen que ciertas cosas están mal. Por ejemplo, el tema como decía, de la comida. Puede también ser eso, o sea, cosas que por ahí vemos de que a la luz de la Biblia están bien, pero que una persona por ahí que lleva más años o viene de otro lado, ve como que piensa que pueda estar mal o algo así. Sí. A ver, ¿qué pasa? Por eso yo decía que a veces, bueno, pasa con personas nuevas en la fe, pero puede pasar con personas muy viejas en la fe, de muchos años. Podemos tener cierta, discúlpenme, inmadurez
Me ha pasado con gente que, claro, imagínense, tenemos que cambiar un poco el formato de la cena, ¿no? Suposición. Podríamos pasarla a la cena a la tarde, ¿no? Pero pará, pero toda la vida la hicimos a la mañana. O sea, es una herejía, ¿cómo a la tarde? Siempre yo, desde que se hizo a la mañana, ¿no? Muchas veces me he topado con esa respuesta, pero siempre lo hicimos así. ¿Está bien? Pero esa no puede ser nuestra respuesta. Eso es una respuesta que va de alguien que no conoce tanto la palabra. Porque las formas no hacen a las cosas. ¿Está bien? Nosotros somos llamados a hacer memoria de Cristo recurrentemente. Vemos en la palabra que los creyentes en la iglesia primitiva, en Hechos principalmente, hacían memoria del Señor todos los primeros días de la semana. ¿Está bien? O sea, era una costumbre semanal. Por lo cual lo tomamos así. Pero cantaban himnos y oraban y después algunas participaciones y al final los símbolos, no nos dice. Nosotros lo hacemos así. Por alguna conveniencia, porque por nuestra sociedad, porque por las personas que integramos la iglesia. Pero hace 500 años se hacía así la cena. Ahora nosotros tomamos copita. Claro, antes teníamos una copa para todos. ¿Cómo copitas? Estamos todos locos. Si siempre tomamos la copa. Son formas. Y a veces discutimos por formas. Y a veces nos aferramos a lo que siempre conocimos. Pero para esas formas no hay no hay nada bíblico que, digamos, las respalde. Gracias. Ahí está lo de la doctrina fundamental, que hay cosas que son así como Jesús murió en la cruz y listo. Exacto. Eso sí. Pero esto, por ejemplo, viene un hermano que es alcohólico. Tenemos que sacarlo del vino, juguito de uva. No vamos a morir por tomar eso. Hay iglesias que pasan las bandejas con algún grupo de copas con jugo. O iglesias que no toman vino, porque hay personas complicadas con el alcohol. ¿Qué es lo que decía el pasaje antes? No acerca de él. Entonces, a veces, por formas, podemos ser jóvenes en la fe o no, y generamos conflictos. Y nos peleamos. ¿Cómo que, no? ¿Cómo que vamos a cambiar la copa? Y poner copitas. ¿Cómo que la vamos a cambiar de horario a la cena? ¿Cómo que ahora agregamos una guitarra? ¿Está bien? En una época meter instrumentos era una locura. ¿Sí? Son todas cosas de forma y nos peleamos por eso y destruimos a nuestros hermanos o hacemos problemas por cosas que realmente no lo valen y no hay respaldo bíblico. Lo peor es que después hay otra iglesia que prospera porque da lugar a eso y quieren copiarlo porque quieren que prospere también. Porque también le interesa. Bueno. Pero y entonces en ese caso es como que en eso de que alguien interprete algo de otra forma distinta. Sí. Es como que tenés que, o sea, no generar problemas, entonces tolerar esa forma, digamos. ¿Cómo manejarlo, decís vos? Bueno, hay un tema que si llegamos lo vamos a ver, si no lo vamos a ver la semana que viene. No, la semana que viene. Próximo capítulo. Suscribite y... Dale like. Es la disciplina cuando hay conductas desordenadas. ¿Está bien? La disciplina cuando hay personas que atentan contra la comunión en la iglesia. Hay pasajes que tratan eso, que no creo que lleguemos a verlo hoy, pero ya lo vamos a ver. Y cómo manejarlo. Pero en principio, claro, como hay personas que son, esto que hablábamos, débiles en la fe, inmaduras espiritualmente, ¿sí? No son personas que van a poder tomar determinaciones en la iglesia. ¿Sí? Ya avanzaremos más sobre eso. Pero como sé que va a ser muy conflictivo, lo tratamos más No oportunamente. lo vamos a grabar. Tanto free, vamos. No lo tengo a fuckboy que me decía. Ya Débora. Lucas, no, Lucas. Juan no, 17, Lucas, dijiste. Juan 17, claro, digo Lucas. Vamos a ver, en Juan 17, como les digo, es claro. No da vueltas en cuanto a esto de la comunión, que alguna vez ya lo he referido a este pasaje. No acá, un jueves, me acuerdo. Pero lo vamos a ver. Lucas
17 es una oración de Cristo en la víspera ahí de la crucifixión, y está orando al Padre y está hablando de su relación con el Padre y cómo el Padre lo envía, ¿sí? Y él hace, y es un siervo del Padre, Cristo, como lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos acá también, y lo vemos en su vida, en los evangelios acá en la tierra, pero toca un tema en el versículo 20, ¿sí? A ver, podríamos leer un poquito antes, a ver, versículo 18 leamos. Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, porque está hablando de nosotros, los creyentes, de sus discípulos en ese momento, los que lo seguían. Y por ellos, yo me sacrifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo entregándose por su iglesia. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Está bien? O sea, lo propone el Señor. Y dice que a través de estas personas y de Cristo, los demás puedan ser uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como somos nosotros uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. ¿Cómo? Perfecto. Que sean perfectos en unidad. Parece claro, ¿no? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El pasaje, ahora lo revisamos un poquito, pero es contundente. ¿Vamos de vuelta? Mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Saben qué? Nosotros tenemos la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Trinidad. Dios. Padre, Hijo. Bien. La Trinidad es Dios. Dios es un Dios trino. O se le llama también no solo Trinidad, la Trinadeidad. Porque tenemos al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, que son uno. Perfectos en unidad. No son tres dioses. Son un Dios que se manifiesta en tres personas. ¿Está bien? Ahora, hablando Cristo y el Padre, dos personas de la Trinidad, en una misma esencia, pero hablando el Padre, Cristo con el Padre, el Hijo con el Padre en esta oración, dice que ellos puedan ser uno como nosotros somos uno. O sea, esta unidad que tiene la Trinidad puede ser de alguna manera trasladada a los creyentes. La unidad de la Trinidad es, más o menos, a veces se enojan, a veces se pelean. No es perfecta esa unidad, ¿sí? Es total esa unidad. No hay divisiones. Se somete el Hijo al Padre y viene a morir por los creyentes, haciendo la voluntad del Padre. Tenemos un ejemplo enorme en Cristo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esa relación, esa unidad que tienen la Trinidad, está disponible para nosotros. Que también ellos sean uno en nosotros y nosotros de alguna manera nos incorporamos a esa unidad. Versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Entonces, de alguna manera, está disponible la unidad de la Trinidad para nosotros. Esa perfecta unidad está disponible para nosotros. No solo que está disponible, sino que Cristo nos capacita para que lo podamos desarrollar. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Así que no es que el Señor nos manda, ustedes tienen que ser uno como nosotros y arréglense, vean cómo hacen. De alguna manera Dios nos capacita. Tenemos los frutos del Espíritu. Si nosotros damos lugar a su Espíritu, señalo los cuadros azules donde tenemos el fruto y los dones del Espíritu,
Y ese fruto del Espíritu involucra amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nos capacita para que podamos desarrollar esa unidad. Así que, más allá de que la realidad nos diga otra cosa, más allá de que miremos otras iglesias, miremos nuestra iglesia y digamos, pero la unidad es imposible. Realmente Dios nos capacita. Dios quiere que seamos uno, que seamos unánimes, que tengamos una misma mente, que hablemos una misma cosa y nos capacita para hacerlo. Pero, debido a que a veces queremos hacer lo que queremos, debido a que, como lo señalábamos, si no nos metemos en el tema, somos carnales, damos lugar a los celos, a las contiendas y a la disensión, esto no pasa. Pero porque somos rebeldes a la palabra de Dios. ¿Sí? Porque todo esto está disponible. Y si seguimos los lineamientos que nos marca el Señor, si seguimos el amor que veíamos la vez pasada, puede ser una realidad. Pero nosotros tenemos mucha pereza espiritual. Y no tomamos la decisión de hacer esto una realidad en nuestra vida. Y yo busco lo que yo quiero. Y quiero hacer, y quiero que sigamos tomando en la copa grande. Y quiero que sigamos haciéndolo a la mañana, no sé. Y quiero que sigamos, y me peleo con los hermanos, y daño a los hermanos. Y maltrato a los hermanos. Y dice un pasaje que nos mordemos, y nos comemos, y nos destruimos. Estoy reguado. No, madre. No sé qué pasó, ¿no hay más agua? No, si no tomo el agua, pero tomé el agua fría, me parece que me empeoró. No pasa nada, ya vamos. Yo voy a mejorar. Está todo bien. Vas a salir de esto. Vas a hablar de la comunión. Claro, claro. Luchador. Esto es el enemigo. Te reprendo. No, pará. Otro pasaje más. La unidad puede ser férrea e indisoluble, pero nos tenemos que dejar de lado. Buscamos al hermano, cuidamos al hermano, amamos al hermano. Otro pasaje, Gálatas 5. Gálatas 5. Y este es un pasaje que habla de la carne, pero no nos tenemos que meter en ese tema, un temazo, pero... Yo creo que todos están pintando caras. Queremos. Lo vamos a ver en una siguiente edición. Bueno, no, sí, capaz que... ¿Se acuerdan? Porque es un mensaje que yo preparé, el tema de la carne, que lo di en la iglesia, lo he dado en otras iglesias, pero capaz que lo podríamos grabar y lo subimos. Gálatas 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Sí, es un tema de Gálatas generalizado esto. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué pasa? Nosotros vimos al principio, ¿sí? Nosotros no tenemos que juzgar al hermano, no tenemos que ir con estas cosas menores y hacer problemas, pelearnos, armar bandos, separaciones. Tenemos que buscar la unidad, pero tenemos que ir ya un paso más activo. Sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Está bien? Ahora tenemos un trabajo ya directo y bien marcado que tenemos que desarrollar, ¿sí? Nos servimos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, esto que mencionaba recién, y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y ese pasaje lo digamos ahí. Pero nuestro centro es amarnos y servirnos. Escuchen esto. La comunión es el estar al tanto de lo que le está pasando a mi hermano. Si yo tengo que servirlo, ¿en qué lo voy a servir? Tengo que saber qué le pasa a mi hermano. Tengo que saber qué problemas tiene. ¿Cuál es su dificultad? ¿Cuál es su malestar? ¿Qué lo preocupa? Comunión es estar al tanto de lo que le pasa a mi hermano. Comunión es ver qué voy a hacer con eso que sucede. ¿Está bien?
¿Cómo lo puedo ayudar? Esto lo aflige, ¿cómo lo asisto? ¿No? Tiene esta necesidad, ¿cómo lo ayudo? ¿Cómo lo acompaño en esta dificultad? Comunión es soportar la carga de mi hermano. A veces tiene algún problema, alguna necesidad, a veces tiene alguna forma de ser, ¿no? Tenemos que soportar a nuestros hermanos. Dijo Cristo, y es un pasaje que no nos vamos a meter ahora, está bien, pero lo menciono. ¿Vieron cuando estaba ahí en la última cena y pregunta, ¿quién es mayor? ¿Sí? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y ahí desarrolla esto que lo vamos a ver en el próximo capítulo. Que es el lavaos los pies los unos a los otros. Está directamente relacionado con la comunión. Está relacionado con una vida de confesión de pecado y de asistir a los hermanos en esta situación de pecado. Cómo debo trabajar yo el pecado en mi vida y cómo asistir a mis hermanos, porque esto es una conducta que debemos desarrollar nosotros personalmente y en la cual nos podemos asistir unos a otros, ¿sí? Así que cerramos ahora, pero quedémonos con esto, ¿sí? Basta de chiquilinadas, basta de pelearnos por cosas menores, basta de hacer problemas y de separar la iglesia o enojarme con mi hermano, con Laura, por pavadas, ¿está bien? Consideremos, cuidemos, protejamos y no alejemos a los hermanos por estas cosas, ¿sí? En esto se trabaja y activamente debemos hacerlo permanentemente en amor. ¿Oramos? Padre nuestro y Dios nuestro, gracias Señor porque podemos estar juntos. Bendícenos, Padre, para que podamos tomar la asistencia de Cristo, para que podamos no solamente estar juntos adentro de la iglesia, sino poder estar unánimes, unidos, una misma mente, un mismo parecer, un mismo criterio, siguiendo la cabeza que es Cristo, una misma cabeza, una única cabeza que tiene la iglesia, que es el Señor Jesús. Bendícenos para poder dejar de lado las cosas pequeñas, las rivalidades y poder soportar a nuestros hermanos. Bendícenos en esto, te rogamos, en nombre de Cristo. Amén. Amén. Y para verlo.